Magistrado Gerardo. Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general de acuerdos. Hoy 11 de agosto del año 2021, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 29 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Aprovecho para pasar a la magistrada. Magistrados presentes, secretaria general presente en esta sesión de pleno. Gracias. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Buen día, compañeros magistrados, señora secretaria general, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, presente. Gracias. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretaria general, Cuauhtémoc Chávez, cuarta sala, presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistrada, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha y procederán a ratificarla de manera expresa. En caso de que alguien de los presentes requiera hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. A continuación solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 11 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Asimismo, por petición del magistrado ponente, el toca 142/21 PL, listado como noveno punto del orden del día, se retira de la sesión. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a consideración del mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria interior al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias, magistrada, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta segunda sala. Acto seguido, someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación toca 143/21 PL, juicio en línea, listado como tercer punto del orden del día, interpuesto por el director de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos adscritos a la Dirección General de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen,
en contra del acuerdo de 3 de febrero de 2021, pronunciado en el proceso administrativo 226, diagonal cuarta sala, diagonal 21, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en el que se determina conceder la suspensión del acto impugnado. Es necesario analizar las consideraciones que sustentan el acuerdo recurrido y los argumentos que en su contra formuló la autoridad inconforme, pues en el proceso administrativo principal la parte actora impugnó la orden de visita de inspección y sus efectos, que se traduce como la imposición de sellos en su casa habitación. En el acuerdo recurrido se concedió la suspensión y con fecha 15 de junio de 2021, la sala de origen emitió la sentencia del proceso primigenio. De lo anterior se desprende que el presente recurso quedó sin materia, toda vez que el artículo 268, primer párrafo del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato consigna que la suspensión del acto o resolución que se impugna podrá solicitar el actor en la demanda por escrito o en el juicio en línea o bien en cualquier momento del proceso, y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren en tanto no haya causado ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de origen. Bajo esa medida tenemos que resulta que si el 15 de junio de 2021 se emitió la sentencia en el proceso principal, entonces cambió la situación jurídica del proceso y por ende se extinguieron los efectos de la suspensión del acto combatido y queda sin materia el recurso de reclamación que nos ocupa. Así las cosas, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se propone a este honorable Pleno declarar que el presente recurso quedó sin materia. Es cuanto a esta ponencia. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 143, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. Continuando con el listado de las ponencias correspondientes a esta segunda sala, ahora someto a consideración de este honorable Pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 188, diagonal 21 PL, juicio en línea, listado como cuarto punto del orden del día, interpuesto por el autorizado del presidente municipal de Cortázar, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia de fecha 18 de marzo del año en curso, dictada en el proceso administrativo 1132, diagonal primera sala, diagonal 2020, juicio en línea por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la que se declara que no es procedente declarar el sobreseimiento, se decreta la nulidad total del acto impugnado y se reconocen los derechos solicitados por la parte actora. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los conceptos de agravio hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el orden del día de separación de 2 de marzo de 2020, mediante la cual se le comunica su separación del cargo de policía municipal adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Cortázar, Guanajuato. Segundo, en el tercer considerando de la sentencia recurrida, se determinó la existencia del acto reclamado y en el cuarto
se negó el sobreseimiento por su inexistencia. En el quinto considerando se decretó la nulidad del acto impugnado. En el séptimo considerando se reconoció el derecho de la parte actora al pago de la indemnización de 3 meses de salario y 20 días por año de servicios, más algunas otras prestaciones. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del presidente municipal de Cortázar, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el primer concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, toda vez que se debió sobreseer el proceso por inexistencia del acto impugnado, ya que en la contestación la autoridad negó lisa y llanamente la existencia de la destitución verbal impugnada. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. La inasistencia de cualquier servidor público como policía debe ser acreditada mediante documental, ya que dicho acto constituye una situación jurídica entre el servidor público y la administración pública municipal, que debe ser declarada o reconocida por la autoridad a través de una resolución administrativa emitida por escrito, conforme a lo estipulado por los artículos 136 y 137, fracción quinta del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Dentro de este marco legal, por un lado, se destaca que la autoridad se encuentra constreñida a emitir todo acto o resolución administrativa en forma escrita, de modo que si la autoridad en su contestación de demanda niega que haya despedido o destituido o separado en forma verbal al actor y a su vez manifiesta que el actor se retiró, entonces se revirtió o tiene la carga de la prueba a fin de acreditar su afirmación, por lo que a la autoridad le corresponde la carga de la prueba para demostrar que la parte actora se retiró y dejó de presentarse al servicio. De este modo, en el proceso administrativo de origen, la autoridad demandada tenía la carga de la prueba de exhibir la documentación relacionada con el hecho de que el actor renunció o dejó de presentarse a laborar, ya que conforme a los artículos de referencia, la autoridad debe tener constancias de los actos y hechos relacionados con la prestación del servicio de seguridad pública en el municipio, como lo son las listas de asistencia, alguna acta circunstanciada de hechos, las constancias del procedimiento administrativo respectivo, entre otras. Sin embargo, no exhibió elemento de convicción alguno tendente a demostrar los anteriores hechos. En esa medida, tenemos que se presume ilegal todo acto o resolución administrativa, manifestación unilateral de voluntad de la autoridad administrativa que no sea formalizada de manera escrita por la autoridad demandada en términos del artículo 137, fracción quinta del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Conforme a este contexto, en autos de la causa de origen no existen elementos objetivos de prueba que demuestren que la autoridad demandada concretó por escrito su manifestación de voluntad, ni la justificación de la separación del cargo, ni mucho menos que el justiciable haya dejado de presentarse a prestar sus servicios. En el segundo concepto de agravio, la parte inconforme en esencia adujo que la sentencia recurrida es ilegal, ya que dentro del marco jurídico vigente debe limitar la generación de los salarios caídos, tal como lo preceptúan los artículos 48 de la Ley Federal del Trabajo y 52 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios de Guanajuato. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. La hipótesis contenida en los artículos 48 de la Ley Federal del Trabajo y 52 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios no son aplicables a la parte actora del proceso de origen, en atención a que conforme al artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes laborales
no les son aplicables a los miembros de las instituciones policiales, porque estos tienen con el municipio una relación de naturaleza administrativa y no de carácter laboral. En el tercer concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que lo procedente era la condena a 20 días ya que no era procedente la condena de 20 días por año. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. La condena a la autoridad a pagarle a la parte actora 20 días por año en la sentencia recurrida se funda en la tesis con rubro miembros de las instituciones policiales de derecho a la indemnización con motivo de cualquier forma de determinación notificada, forma de determinación injustificada en su relación administrativa con el Estado. Comprende el pago de 3 meses de sueldo y 20 días por año laborado, aplicación analógica de la fracción 12 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal. Hasta aquí la cita. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio, la parte recurrente no refutó la actualización de dicha tesis, ya que no expresó consideración alguna del por qué la indemnización de 20 días por año no forma parte de las prestaciones a que tenga derecho la parte actora, ni del por qué este concepto no forma parte del resarcimiento integral por la separación del cargo de la parte actora. De ahí que se califique de inoperante el agravio objeto de estudio. En el cuarto concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no era procedente la condena al pago de las prestaciones de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional desde que fue despedida la parte actora hasta que se cumpla con la sentencia. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. La condena a la autoridad a pagarle a la parte actora las prestaciones de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional desde que fue despedido hasta que se cumpla con la sentencia emitida en el proceso primigenio, está apoyada en la jurisprudencia con el rubro siguiente. Seguridad pública. Procede a otorgar al miembro de alguna institución policial las cantidades que por conceptos de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo puede percibir desde el momento en que se concretó la separación, cese, remoción o baja injustificada y hasta aquel en que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre que haya una condena por tales conceptos. Hasta aquí la cita. En consecuencia, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 188/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para finalizar el listado de las ponencias correspondientes a esta segunda sala, someto a consideración de este honorable Pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 196/21 PL, listado como quinto punto del orden del día, interpuesto por el representante legal del Director General de Auditoría Fiscal del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 16 de marzo de 2021, dictada en el proceso administrativo 2214, diagonal primera sala, diagonal 20,
por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en este recurso, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden en las constancias del expediente primigenio. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el proveído de multa de fecha 13 de agosto de 2020, en el cual se le impusieron 2 multas en materia de alcoholes. Segundo, en el quinto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad porque no se detectó ni asentó que la parte actora realizara de manera flagrante la venta de bebidas alcohólicas hacia terceras personas. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el representante legal del Director General de Auditoría Fiscal del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la autoridad inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida causa agravio, ya que no se consideró que el lugar visitado está abierto al público y se ofertan bebidas alcohólicas. Además, que la sala no explicó bajo qué hecho de prueba concluyó que el demandante no explota la licencia de funcionamiento en materia de alcoholes a nombre de un tercero, pues uno de los motivos fue que el actor explota la licencia de funcionamiento en materia de alcoholes de una persona diversa. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. El artículo 29, fracciones tercera y 15ª de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato, señala que son infracciones no conservar la documentación comprobatoria y que la licencia sea explotada por persona distinta a su titular, respectivamente. Ahora bien, en la resolución impugnada en el proceso de origen se encontró a la parte actora responsable de las infracciones citadas. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad de la resolución impugnada en atención a que se determinó fundado el único concepto de impugnación de la demanda y que en esencia señala: que si nos remitimos al acta de inspección levantada el 2 de julio del año 2020, no se advierte que se haya circunstanciado la explotación de la licencia de funcionamiento, ya que no obra en el acta de inspección la descripción de tiempo, lugar y modo de la existencia de una enajenación de bebidas alcohólicas. En consecuencia, la multa se encuentra indebidamente motivada al no existir la tipicidad. En efecto, se advierte que en el acta de inspección se consignó que en el domicilio fiscal visitado se detectó mercancía de bajo contenido alcohólico para su venta al público, porque al interior del establecimiento se localiza un refrigerador en donde se exhibe para venta un total de 152 latas de cerveza de diferentes presentaciones y marcas, 250 cervezas en envase de vidrio, así como el almacenamiento de 8 estivas de 38 cartones con 18 y 24 cervezas de vidrio de diferentes presentaciones. Además, el establecimiento cuenta con un acceso al público abierto. Cierto es que en esta parte de la resolución se advierte que se hace constar que en el establecimiento visitado se están enajenando bebidas alcohólicas, ya que se expresa la existencia de un refrigerador con 152 latas de cerveza, 250 cervezas en envase de vidrio y el almacenamiento de 8 estribas de 38 cartones con 18 y 24 piezas de cerveza, por lo que implica que dichos productos están a la venta al público, pero también es verdad que el inspector omitió verificar que las bebidas de bajo contenido alcohólico a que refiere el acta de inspección se encontraban para su venta en el establecimiento que tenía o que estaba destinado a tienda de abarrotes. Lo anterior es así,
porque a fin de acreditar la comisión de la infracción prevista en la fracción tercera del artículo 29 de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato, es menester circunstanciar de manera detallada la venta de bebidas alcohólicas para que al justiciable se le pueda exigir la conservación de la documentación comprobatoria, pues de lo contrario no podrá sostenerse válidamente que se haya infringido dicha fracción. En diverso escenario, en cuanto a la comisión de la falta administrativa contemplada en la fracción 15ª del artículo 29 de la citada Ley de Alcoholes, resulta procedente advertir que para la configuración de esta hipótesis jurídica se debe demostrar que el presunto infractor explotaba la licencia de funcionamiento en materia de alcoholes, es decir, que en ese momento se encontraba realizando directamente la venta de cerveza y que se encuentra expedida a nombre de un tercero. Sin embargo, es el caso que solo está demostrado que la licencia está a nombre de una persona distinta del justiciable y no existe ningún medio convictivo tendente a acreditar que se encontraba explotando la licencia de funcionamiento, ya que para ello era necesario que al practicarse la visita de inspección se verificara la venta de bebidas embriagantes, mas no el establecimiento o almacenamiento en el refrigerador descrito en el acta de inspección que nos ocupa, en virtud de que la parte actora no se le está reprochando la comisión de la falta administrativa contemplada en la fracción 15ª del artículo 29 de la pluricitada Ley de Alcoholes. Esto es, toda vez que la autoridad administrativa demandada tiene la carga de demostrar de manera fehaciente que las cervezas a que se refiere el acta de inspección se estaban vendiendo por el justiciable, dado que además no se pasa inadvertido por parte del juzgador que el presunto infractor tiene a su favor la presunción de inocencia. De este modo, es el caso que del sumario no se advierte que se encuentre acreditada la comisión de las faltas administrativas contempladas en el artículo 29 en las fracciones tercera y 15ª de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato. Ante lo fundado el único concepto de agravio expuesto en el recurso de reclamación, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 196/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 244/21 PL, listado como sexto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Reitero mis saludos a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 244/21, interpuesto por el Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 108/2021. Como preámbulo, referiré que en el proceso de origen el actor controvirtió la legalidad de la resolución emitida por la autoridad ahora recurrente dentro de un procedimiento de separación en el que se determinó que incumplió con el requisito de permanencia relacionado con la acreditación de los procesos de evaluación, de control y confianza,
razón por la cual se determinó la separación del cargo que desempeñaba en la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. En el fallo recurrido, la Sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Además, se reconoció al actor el derecho que solicitó y en consecuencia se condenó a la autoridad demandada a que inscribiera en el Registro Nacional y en el Estatal de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública tanto la resolución impugnada como la sentencia en la cual se decretó su nulidad. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme sostiene que el artículo 105 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no impone a las entidades federativas la creación de 2 órganos colegiados, uno para conocer y resolver los asuntos relativos al régimen disciplinario y otro para los relacionados con el servicio profesional de carrera policial, sino que establece la conformación de dichos órganos como atribución potestativa. Tal planteamiento es infundado. A diferencia de lo argumentado por la autoridad recurrente, del artículo 105 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se desprende que la intención del legislador federal haya sido establecer como facultad discrecional de las entidades federativas, así como de la Ciudad de México, los municipios y la Federación, la conformación de 2 órganos diferentes para conocer y resolver los asuntos relativos al régimen disciplinario y otro para los relacionados con el servicio profesional de carrera policial. El vocablo podrán, inmerso en el texto normativo en comento, no puede entenderse como la previsión de una facultad discrecional, pues carecería de sentido que el legislador hubiera contemplado esa porción legal, ya que a partir de esa discrecionalidad, la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México, ni los municipios estarían constreñidos a observarla. Así pues, debe entenderse que la expresión podrán, en el contexto del artículo 105 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no implica una facultad discrecional, sino una obligación dada a la distinción establecida desde la Constitución Federal entre separación por incumplimiento a los requisitos de permanencia y remoción cuando se incurre en responsabilidad, en cumplimiento de funciones o en incumplimiento de deberes, constituyendo una sanción de tipo disciplinaria. Por tanto, es correcta la determinación de la primera sala en cuanto a que el Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no es la autoridad competente para determinar la separación de los integrantes de las instituciones policiales de la referida Secretaría al incurrir estos en incumplimiento de requisitos de permanencia, como el consistente en aprobar los procesos de evaluación de control de confianza. En otro orden de ideas, la autoridad inconforme alega que no se debió reconocer al actor el derecho que solicitó ni condenarla a que inscribiera en el Registro Nacional y en el Estatal de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública la resolución impugnada, así como la sentencia en la cual se decretó su nulidad, porque ello constituye cosa juzgada en virtud de lo resuelto en un proceso diverso radicado en la tercera sala de este tribunal. El argumento anterior es infundado. Del análisis a las constancias que integran el proceso seguido ante la tercera sala, se desprende que fue promovido por el mismo actor del proceso de origen en contra de la resolución dictada por la autoridad ahora recurrente dentro de un procedimiento disciplinario en la que se determinó que el promovente, como integrante de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, cometió conductas consideradas como faltas graves, razón por la cual se le impuso como sanción la remoción de su cargo. En la sentencia respectiva se decretó la nulidad de la resolución impugnada y, entre otras cuestiones, se reconoció al actor el derecho relativo a que la autoridad demandada realice las gestiones necesarias a fin de que en los registros nacional y estatal de personal de las instituciones de seguridad pública conste el sentido de ese fallo una vez que haya causado estado. Habida cuenta de lo anterior, es evidente que no existe cosa juzgada, pues aun cuando hay identidad de partes, lo cierto es que se impugnan resoluciones distintas, de manera que lo resuelto en el proceso administrativo radicado en la tercera sala no impacta en el proceso de origen. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad recurrente, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha.
Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 244, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 399, diagonal 20 PL, listado como séptimo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 399, diagonal 20, interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en instancia de origen en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 2096, diagonal 19, en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La parte actora de la instancia de origen, por conducto de su apoderado, promovió el proceso administrativo ante ese tribunal en contra del oficio emitido y signado por el director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría aludida, mediante la cual se hace efectiva la garantía consistente en fianza, así como la cancelación del registro del padrón estatal de proveedores a nombre de su representada. Seguido el proceso administrativo por sus causas legales, el magistrado dictó sentencia en la cual decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Me explico. La parte recurrente sostiene en términos generales que la decisión del magistrado es incorrecta, en virtud de que considera que es procedente la rescisión del contrato que se impugna, pues a la fecha pactada para la entrega de los bienes, la parte actora fue omisa en entregarlos. Aún más, no demuestra causa justa o extraordinaria para su omisión, no obstante que lo arguya en la presente instancia, pues dicha circunstancia debió haberlo hecho valer de manera formal a la autoridad contratante, lo cual no aconteció. En relación con los razonamientos lógicos jurídicos vertidos por el titular de la sala respecto a que no se pormenorizó la justificación de que la parte actora no entregó bien alguno, argumenta la autoridad recurrente que lo anterior no es así, tal como se desprende de las constancias que integran el expediente del procedimiento administrativo de rescisión, que culminó en la resolución correspondiente a la rescisión del contrato adjudicado a la persona moral. Destaca la parte recurrente que la sala no consideró que la imprecisión en la contestación de demanda no dejó en estado de indefensión ni afectó a las defensas de la parte actora, pues del análisis de la resolución impugnada se desprende que sí se le dio a conocer el incumplimiento que se le imputó. Pues bien, tales argumentos expresados por la autoridad recurrente a criterio de esta ponencia resultan ineficaces por inoperantes, pues con ellos no se combaten las consideraciones que dio la sala para resolver en el sentido en el que lo hizo. Para justificar tal calificativa, amerita tenerse en cuenta que la Suprema Corte ha sostenido que la inoperancia de los conceptos de violación o agravios se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, que puede derivar de la falta de afectación directa al inconforme de la parte considerativa que controvierte, de la omisión de la expresión de argumentos referidos a la cuestión debatida, de su formulación material incorrecta por incumplir las condiciones atinentes a su contenido. Uno de los impedimentos técnicos que imposibilitan el estudio de los planteamientos que se formulan en los agravios o conceptos de violación, como ya quedó de manifiesto, se patentiza cuando a través suyo no se debaten las consideraciones en que se sostiene la sentencia, como en el caso acontece. En tal hipótesis, los disentimientos así propuestos resultan inoperantes porque si se tiene que el fallo del juzgador es la materia de impugnación en el recurso de reclamación, es claro que la parte recurrente debe expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones que llevaron al órgano jurisdiccional a resolver el problema jurídico planteado de la manera en que lo hizo.
Por consiguiente, si un agravio no controvierte directamente lo decidido por el resolutor, ello tiene por consecuencia que no se supere la decisión y consecuentemente que ésta deba subsistir. En la especie, en la parte atinente del fallo que se revisa, una de las consideraciones torales que sustentan la sentencia recurrida, reducidas a su mínima expresión y por las cuales consideró la Sala que eran procedentes declarar la nulidad de la resolución controvertida, fue como se relató en los antecedentes plasmados en este fallo, que si bien es cierto, la autoridad imputó dentro del procedimiento de rescisión un incumplimiento total, no menos es cierto que dentro de la resolución no realizó ningún análisis pormenorizado que justificara que efectivamente la persona moral no había entregado ninguno de los bienes señalados en el pedido. De ahí que concluyó el magistrado que lo anterior genera una indebida fundamentación y motivación en la resolución impugnada y contraviene el elemento de validez previsto por el artículo 137, fracción sexta del Código de la materia. Frente a lo anterior, se tiene que los motivos de inconformidad, aducidos por la parte recurrente, resultan inoperantes por insuficientes, habida cuenta que a través suyo la parte recurrente es omisa en controvertir la razón toral en que se sustentó la conclusión de la sentencia en ese sentido, pues no está dirigida a desvirtuar la consideración de la Sala, es decir, demostrar que contrariamente a lo sostenido por el titular de la Sala dentro de la resolución impugnada, sí se realizó un análisis pormenorizado que justificara que efectivamente la persona moral no había entregado ninguno de los bienes señalados en el pedido aludido. Asimismo, aun cuando en relación con los razonamientos lógicos jurídicos vertidos por el titular de la Sala, respecto a que no se pormenorizó la justificación de que la parte actora no entregó bien alguno, argumenta la autoridad recurrente que lo anterior no es así, tal como se desprende de las constancias que integran el expediente del procedimiento administrativo. La autoridad recurrente no señala las razones por las cuales la resolución controvertida sí contiene el análisis que de acuerdo con el magistrado no se realizó, lo que era menester porque al ser el recurso de reclamación en materia administrativa de estricto derecho, no se puede hacer un examen general de la sentencia recurrida, confrontándola con el contenido general de todos los documentos allegados por la autoridad y determinar oficiosamente cuáles cuestiones fueron específica y puntualmente soslayadas por el juzgador. Lo anterior da lugar a calificar los agravios como inoperantes por insuficientes, pues no evidencian cuando menos una causa de peria impugnativa, porque es a la autoridad recurrente y no al tribunal en pleno de este tribunal a quien corresponde puntualizar de modo atingente cuáles fueron los aspectos que no se abordaron en el fallo o que se analizaron de manera tergiversada, explicando, en este último caso, en qué consistió la deformación argumentativa. En ese orden de cosas, como los agravios en estudio no cuestionan ni ponen en entredicho la decisión asumida por la Sala, esta debe prevalecer precisamente por no haberse superado, de ahí la inoperancia de los mismos. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la Sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 399, diagonal 20 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. A favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 203, diagonal 21 PL, listado como octavo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 203, diagonal 21, interpuesto por el director
de Seguros del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 2011/20, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La parte actora de la instancia de origen promovió proceso administrativo en contra de la resolución en la que niega la actualización solicitada de la pensión que se percibe por jubilación. Seguido el proceso administrativo por sus causas legales, el magistrado dictó sentencia en la cual decretó la nulidad para efectos. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada por conducto desautorizado interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Lo explico. La parte recurrente sostiene en términos generales que para una mejor motivación del acto se le ilustró gráficamente cuáles fueron los incrementos en porcentaje y cantidad aplicados a su pensión en el periodo solicitado, y argumenta la autoridad inconforme que se tuvo en consideración lo indicado en oficio, respecto a que su pensión se incrementaría en un 100% respecto de los aumentos que se dirán a los sueldos base de cotización de los trabajadores en activo, y no de acuerdo a su pretensión de que dichos incrementos fueron otorgados conforme al salario mínimo general. De ahí que en ningún momento se pasó por inadvertido lo determinado en el citado oficio, en cuanto a la forma en que aumentaría su pensión, incrementos ilustrados que coinciden con los montos de pensión que indica el impetrante en el escrito petitorio. Explica la autoridad demandada que de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, los incrementos de las pensiones que otorga el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato serán en la misma proporción en que aumenten los sueldos base de cotización de los trabajadores en activo, mas no conforme los incrementos salariales. Agrega la parte recurrente que aun y cuando se señala que la pensión que recibirá se incrementaría en un 100% de los aumentos que obtengan los sueldos de los trabajadores en activo, que provengan de la dependencia o gremio donde laboró, ello atendiendo a lo establecido en el artículo 57 de la ley vigente, en el momento del otorgamiento de la pensión a su favor. No menos verdad es considera la parte inconforme que dicho concepto, sueldos de los trabajadores en activo, se debe entender como el sueldo base o sueldo base de cotización que refieren respectivamente el artículo 8º, primer párrafo de la ley eludida previamente indicada y artículo 14 de la vigente ley, donde ese concepto de sueldos no debe confundirse con el de salarios que refiere al artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, pues no debemos pasar por alto que el alcance legal del artículo 57 previamente indicado debe fijarse en función del sistema jurídico al cual pertenece y que en este caso es sobre el régimen de seguridad social que contempla o prevé la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato al cual pertenece. Ahora bien, considerando, como lo dijo correctamente el titular de la sala, que en el acto impugnado emitido por el director de seguros del Instituto de Seguridad Social del Estado no se señaló los argumentos conforme a los cuales sí se valoró el oficio conforme al cual sostiene la parte actora, que se le reconocieron incrementos en razón del 100% de los aumentos que obtengan los sueldos de los trabajadores en activo. Por ende, es evidente que las manifestaciones plasmadas son los agravios en estudio, en los cuales se valora e interpreta el oficio aludido por parte de la actora, entonces resultan ineficaces, puesto que eso fue precisamente lo que debió de verter la autoridad demandada como motivación de la resolución impugnada y no expresarlo hasta ese momento, es decir, en el cuerpo del escrito de la reclamación. De manera que al hacerlo hasta ahora lleva a concluir que lo que pretende quien recurre con esas manifestaciones es mejorar la motivación de la resolución impugnada. Empero no es posible para este tribunal en pleno analizar los nuevos motivos introducidos por la autoridad en el recurso de reclamación, ya que de conformidad con el primer párrafo del artículo 282 del Código de la Materia no es permitido que a través de un curso de expresión de agravios la autoridad recurrente pretenda mejorar la fundamentación y motivación del acto impugnado, toda vez que si el magistrado resolutor al emitir su sentencia se basó para el estudio de dicho acto en los fundamentos y razonamientos de este, entonces no es técnico que el recurrente pretenda a través de los agravios introducir datos o razonamientos no contenidos en él, pues los actos administrativos deben contener su propia fundamentación y motivación y no constar en documento distinto.
No pasa desapercibido que algunos de los argumentos hechos valer por la parte recurrente son tendentes a no estar en posibilidades para el eficaz cumplimiento de la sentencia e incluso manifestar expresamente que, de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Seguridad Social, los incrementos de las pensiones que otorga el ISEG se dan en la misma proporción en que aumenten los sueldos base de cotización de los trabajadores en activo, mas no conforme a los incrementos salariales como lo ordena la Sala Especializada para dar cumplimiento a uno de los efectos de la sentencia. Consecuentemente, tales argumentos hechos valer a manera de agravios serán, en todo caso, la materia de debate en la etapa procesal de la ejecución de la sentencia y, por ende, no son materia del presente recurso, ya que la Sala Especializada no analizó o realizó una interpretación del artículo aludido. Dicho en otras palabras, mientras que la recurrente cuestiona una cuestión de fondo como es la interpretación del artículo y aplicación del aludido numeral de la Ley de Seguridad Social referida, el magistrado declaró la nulidad del acto impugnado, en virtud de ser una cuestión de índole formal, de ahí que lo expresado por la autoridad recurrente devenga ineficaz. Concluyo. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la Sala Especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala Especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 203, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la Sala Especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 156 PL, diagonal 21 PL, listado como 10º punto del orden del día, aclarando que el TOCA 142, diagonal 21 PL, fue retirado. Por favor, adelante, magistrado. Sí, presidente, proceden a sus términos. Antes de reiniciar la exposición, me permite saludar a la señora magistrada, compañeros magistrados y señora secretaria general. Este recurso de reclamación, TOCA 156, diagonal 21, fue interpuesto por el director de Seguridad Pública de Apaseo El Alto, Guanajuato, parte demandada en contra del acuerdo emitido el 26 de febrero de 2021 por la segunda sala dentro del proceso administrativo 1863, diagonal segunda sala, diagonal 20. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 26 de febrero de 2021, en esa fecha, la sala emitió acuerdo donde tuvo la autoridad por no dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de 16 de diciembre de 2020, al no exhibir por escrito los cuestionarios de los interrogatorios que realizaría. Por lo tanto, se hizo efectivo el apercibimiento y con fundamento en el artículo 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Se le tuvo por no admitida la prueba testimonial. Inconforme con la determinación de la sala, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El agravio, donde el recurrente expone que la prueba testimonial debe admitirse, ya que se adjuntó el interrogatorio respectivo, es fundado. Atentos a lo que sigue de las constancias que obran en el expediente, se desprende que en los anexos de la promoción de fecha 26 de noviembre de 2020 se encuentra adjunto como anexo número 4 sobre que contiene precisamente una hoja impresa con una serie de preguntas, por lo que resulta evidente que el requerimiento hecho no tenía sustento al anexar desde su ofrecimiento el cuestionario que correspondía a la prueba, que no fue admitida erróneamente por la sala. En ese sentido, se aprecia que el auto recurrido se ha emitido en oposición al artículo 302, fracción cuarta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato.
al estar motivado por hechos que se apreciaron en forma equívoca, razón por la cual el agravio segundo invocado por la autoridad es fundado. En consecuencia, es innecesario el estudio de los demás agravios, puesto que el previamente estudiado ha resultado fundado y suficiente para modificar el acuerdo de la sala. Estudiar los demás que hizo valer la autoridad a nada práctico conduciría, si de cualquier manera la determinación que le causa agravio ha de quedar insubsistente. Por lo anterior, se propone a este Pleno modificar el acuerdo de 26 de febrero de 2021 a efecto de que se admita la prueba testimonial en cuestión. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno la ponencia expuesta y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La resolución del TOCA 156/21 PL ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Una vez más, se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 190/21 PL, listado como 11º punto del día. Por favor, adelante, magistrado. Procedo, presidente. Este recurso de reclamación 190/21 fue interpuesto por el autorizado del Policía Vial adscrito a la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia emitida el 16 de marzo de 2021 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 2132, primera sala, 21. Como antecedentes del asunto, podemos relatar que el 18 de noviembre de 2020, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de una boleta de infracción y su calificación. El asunto fue turnado a la primera sala de este tribunal, donde el 16 de marzo de 2021 se decretó la nulidad de la boleta de referencia. Inconforme con la determinación de la sala, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El agravio que esgrime la parte recurrente, donde argumenta que la boleta de infracción no es un acto administrativo susceptible de ser impugnado, pues no reúne los elementos del artículo 136 del Código de la Materia, es infundado. Atentos a lo siguiente: del contenido del artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende que el acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad que incide en la esfera jurídica del gobernado, ya sea creando, declarando, reconociendo, transmitiendo o extinguiendo una situación jurídica individual. El acto controvertido en el proceso de origen cumple con las características de acto administrativo, ya que fue emitido unilateralmente por un policía vial en ejercicio de una función pública administrativa, cuya consecuencia, en algunos casos, es determinar la comisión de una infracción vial, esto es, define una situación jurídica concreta e individual. Por lo tanto, la boleta redactada el 14 de octubre de 2020 por el policía vial adscrito a la Dirección de Tránsito y Policía Vial del municipio de Celaya, Guanajuato, es un acto que incide unilateralmente en la esfera jurídica del particular, ya que se le atribuyó la comisión de una falta vial. Luego, es claro que en tal caso se está ante la emisión de un acto administrativo, ya que colma las características que exige el artículo 136 del Código de la Materia. Aunado a lo anterior, este Pleno estima que la boleta de infracción tiene el carácter definitivo, ya que la misma no requiere de algún acto o resolución posterior para incidir en la esfera jurídica del particular, pues como se mencionó en párrafos anteriores, en este acto administrativo se determina la comisión de una infracción a la normativa de tránsito, de tal suerte que a partir de la elaboración de dicho acto de autoridad, el ciudadano se encuentra en un estatus jurídico desfavorable, circunstancia que lleva a concluir que sí tiene el carácter de acto administrativo definitivo. De ahí lo infundado del agravio. El agravio segundo, donde se sostiene que la sentencia atentó en contra del artículo 299 del Código, ya que se pronunció sobre la calificación de la infracción, es inoperante,
ya que al quedar insubsistente por ilegal la infracción de tránsito, los actos administrativos posteriores emitidos como consecuencia directa de la boleta quedan insubsistentes, tal y como lo indica la jurisprudencia intitulada Actos viciados, frutos de, hasta aquí el rubro de la tesis. Por lo tanto, lo procedente en este caso sería confirmar la sentencia dictada por la Sala de Origen. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrado, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia expuesta y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La resolución del TOCA 190/21 PL ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. A favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del recurso de apelación SEAG 8/20 PL, listado como 12º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Presento ahora el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación 8/20, interpuesto por la directora de investigación A de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, en contra de la resolución dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 29/2019. Comenzaré señalando que la falta administrativa grave que en el informe de presunta responsabilidad se imputó al presunto responsable como servidor público adscrito al Parque Agrotecnológico Xonotli, Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa de participación mayoritaria estatal, consistió en el desvío de recursos al haber realizado actos para la asignación de recursos públicos financieros sin fundamento jurídico alguno. Lo anterior resultó así porque el servidor público aprobó y autorizó el pago de insumos, 5 parrillas para trabajadores del campo, los cuales no estaba obligado a adquirir y no eran necesarios para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato de prestación de servicios suscrito por la empresa a la que se le compraron los insumos, pues según el contrato respectivo, ésta llevaría a cabo los servicios agrícolas para el desarrollo del ciclo de producción primavera-verano 2018. En la resolución materia de este recurso, la Sala Especializada declaró la inexistencia de la responsabilidad administrativa atribuida al presunto responsable. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad recurrente sostiene que la Sala no analizó la configuración de la falta administrativa en los términos en que se realizó la imputación. Refiere que en el informe de presunta responsabilidad se atribuyó al servidor público haber realizado actos para la asignación de recursos públicos financieros sin fundamento jurídico. No obstante, la Sala determinó que las pruebas aportadas resultaban insuficientes para acreditar que la asignación se realizó en contraposición a las normas aplicables. Precisa la autoridad que la imputación al presunto responsable consistió en que desvió recursos públicos porque la compra de los insumos no se encuentra prevista en el objeto del contrato de prestación de servicios suscrito con la empresa con la que se efectuó la compra, por lo cual no existía fundamento jurídico alguno para emitir dicha autorización. Además, la autoridad alega que aun cuando del contrato no se advertía una prohibición para que el parque agrotecnológico adquiriera los insumos, como se sostuvo en la resolución recurrida, el servidor público estaba obligado a observar el principio de legalidad, es decir, hacer únicamente lo que la ley le permitiera.
Finalmente, la autoridad inconforme cuestiona el valor probatorio que la sala otorgó al escrito mediante el cual el director de producción del parque agrotecnológico solicitó la compra de los insumos, pues en la resolución recurrida se sostuvo que la autoridad investigadora, al formular su imputación, no consideró que el pago por la adquisición de los insumos obedeció a una necesidad de los trabajadores y con la finalidad de continuar con los trabajos pactados. Sin embargo, la autoridad asevera que la necesidad de adquirir los bienes y la obligación del parque para proporcionar los insumos necesarios no justificaba que las parrillas debían comprarse sin estar contempladas en el objeto del contrato, aunado a que la solicitud de la compra de las referidas parrillas no es materia de la imputación. Las disertaciones anteriores son infundadas. Del análisis al informe de presunta responsabilidad se desprende que la autoridad investigadora, de manera genérica, imputó al servidor público haber asignado recursos públicos financieros sin fundamento jurídico y enseguida precisó la imputación señalando que la conducta reprochada consistía en que aprobó y autorizó el pago de ciertos insumos que no estaba obligado a adquirir y que eran innecesarios para el desarrollo de los trabajos que tenía convenidos con la empresa, pues el objeto del contrato de prestación de servicios suscrito por dicha empresa era que ésta llevaría a cabo los servicios agrícolas para el desarrollo del ciclo de producción primavera-verano 2018. Entonces, aunque genéricamente se reprochó al servidor público haber asignado recursos públicos financieros sin fundamento jurídico, la imputación concreta consistió en haber desviado recursos públicos al adquirir insumos que no estaban relacionados con el objeto del contrato de prestación de servicios suscrito con la empresa. Así pues, el análisis que realizó la sala es correcto, porque se enfocó en dilucidar si se acreditaba que los insumos adquiridos estaban directamente relacionados o no con el objeto del contrato. Por otro lado, cierto es que la sala señaló que para que se actualizara la falta prevista en el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, se debía acreditar que el servidor público, con motivo de su encargo, autorice la asignación de recursos públicos financieros y que dicha autorización se realice en contraposición a las normas aplicables. No obstante, que dicha porción normativa también prevé que la autorización se realice sin fundamento jurídico, que fue como se indicó en el informe de presunta responsabilidad. Sin embargo, la inconsistencia de ese señalamiento es irrelevante porque el estudio que realizó la sala fue congruente con los términos concretos en que la autoridad investigadora realizó la imputación. En efecto, del análisis al material probatorio aportado al procedimiento, la sala concluyó que no se observaba algún dato que permitiera inferir que el pago de las parrillas se efectuó como consecuencia de las obligaciones contenidas en el contrato de prestación de servicios suscrito entre el Parque Agrotecnológico Xonotli y la persona moral, lo cual era necesario, puntualizó la sala, a fin de establecer que el servidor público asignó recursos públicos en contraposición a lo pactado en las cláusulas primera y tercera del citado contrato, es decir, sin estar relacionadas con el objeto de ese instrumento. Ahora bien, del contrato de prestación de servicios se desprende que el Parque Agrotecnológico estaba obligado a proporcionar el equipo necesario para el desarrollo de las actividades descritas en el contrato. Por ello, en la solicitud de compra presentada por el director de producción del parque se menciona que las parrillas eran necesarias para que los trabajadores pudieran calentar sus alimentos y seguir desarrollando las actividades contratadas con la inercia requerida, circunstancia que fue resaltada por la sala en la resolución recurrida. Así pues, como las parrillas no se adquirieron como consecuencia de las obligaciones contraídas con el objeto del contrato de prestación de servicios, entonces no puede determinarse la responsabilidad administrativa del servidor público por haberlas adquirido a pesar de no estar relacionadas con el objeto del contrato, como le imputó la autoridad investigadora. En este contexto, fue correcto el alcance probatorio que la sala otorgó a la solicitud de compra porque corrobora que no existía relación directa e inmediata entre la adquisición de los insumos y el contrato de prestación de servicios, sino que se trató de obligaciones jurídicas contraídas independientemente. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad apelante, esta ponencia propone confirmar la resolución dictada por la sala especializada. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia?
No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto de la ponencia expuesta y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. La ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La resolución del recurso de apelación SEAG 8/20PL ha sido aprobado por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para finalizar el listado de las ponencias, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del recurso de apelación SEAG 4/21PL, listado como 13º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias. Concluye mi participación con el proyecto de resolución del recurso de apelación 4/21, interpuesto por el director de investigación B de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, en contra de la resolución dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 26/20, en la cual se tuvo por no acreditada la responsabilidad administrativa grave del presunto responsable. A manera de introducción referiré que en el informe de presunta responsabilidad se imputó al servidor público el ejercicio indebido del cargo público como director de una escuela primaria, al haber determinado la separación temporal de la actividad escolar de un alumno del primer grado de primaria sin haber aplicado previamente el protocolo de detección y tratamiento de conflictos establecido en el abrogado reglamento escolar para una convivencia en la paz del Estado, vigente al momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la suspensión y que consistieron en agresiones físicas que el menor ejerció en contra de algunos alumnos de su mismo grupo. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad recurrente expone la aplicación retroactiva de la jurisprudencia 47/2020, que derivó de la contradicción de tesis 103/2020, ya que se publicó con posterioridad a la fecha en que se admitió el informe de presunta responsabilidad, incluso después de que la Sala emitió el acuerdo en el que asumió competencia para conocer del asunto. Los razonamientos expuestos son infundados. De acuerdo con la jurisprudencia 199/2016, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se genere la aplicación retroactiva de una jurisprudencia, debe existir una anterior de la cual derive el derecho adquirido previamente a la aplicación de la nueva. En consecuencia, la aplicación de una jurisprudencia puede realizarse a hechos originados antes o después de su surgimiento, siempre que haya acontecido durante la vigencia de la norma o no exista una interpretación contraria a la aplicada. Así pues, la circunstancia de que la Sala haya invocado como sustento de su determinación las consideraciones vertidas en la contradicción de tesis 103/2020, de la que derivó la jurisprudencia 47/2020, no transgredió el principio de retroactividad, habida cuenta que no existe una jurisprudencia anterior ni posterior que defina cómo debe entenderse el artículo 3º transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo contenido es idéntico al artículo 3º transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Por otro lado, la autoridad apelante alega que la Sala interpretó incorrectamente la jurisprudencia 47/2020. Refiere que en dicha jurisprudencia se sostiene que debe existir uniformidad desde la investigación hasta la resolución, de tal manera que si la conducta se ejecutó antes del 19 de julio de 2017, pero la investigación inició posteriormente, el procedimiento debe seguirse conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La autoridad menciona que en el caso el procedimiento de investigación inició el 16 de noviembre de 2017,
Por tanto, atendiendo a la literalidad de la jurisprudencia 47/2020, el procedimiento debe seguirse desde la investigación hasta su resolución conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado. El planteamiento anterior es inoperante porque parte de una premisa incorrecta, a saber, que la Sala determinó que en el caso se actualizaba alguno de los supuestos descritos en la jurisprudencia 47/2020. Lo cierto es que en la resolución recurrida se atendió el criterio establecido por la segunda Sala de la Suprema Corte en la jurisprudencia citada, únicamente en el aspecto procedimental, mas no en el sustantivo de la conducta reprochada. Explicó la Sala que según las consideraciones de la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 47/2020, el trámite debió ser uniforme desde la investigación hasta la resolución. Señaló que en el caso la uniformidad y coherencia trascendían al ámbito sustantivo, sobre todo por la relevancia que el criterio de la segunda Sala de la Suprema Corte otorga a la calificación de la conducta, la cual no podía efectuarse mediante la conformación de una falta grave fundada en dos cuerpos legales diversos, por lo que para fundar y motivar la gravedad de la conducta, dada la época de los hechos, no debió invocarse la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado. Es decir, la Sala atendió al criterio sustentado en la contradicción de tesis relativo a la uniformidad en la aplicación normativa. Por ello, determinó que la imputación realizada en el informe de presunta responsabilidad debió sustentarse en la ley abrogada, tanto para la conducta como para la calificación de la gravedad. Ante estas circunstancias, es inconcuso que el estudio del planteamiento de la autoridad inconforme sería impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí su inoperancia. En otro orden de ideas, la autoridad inconforme alega que al haberse determinado en la resolución recurrida que no se acreditó la falta administrativa grave, el presunto responsable podrá considerar que es correcto imponer actos arbitrarios en los que se restrinja de alguna manera el derecho a la educación de los menores. Continuará realizando conductas similares y quedará impune su falta. También señala que como la conducta reprochada al servidor público se acreditó plenamente, la Sala debió priorizar el interés superior del menor por encima de cualquier conflicto de leyes. El argumento anterior es inoperante porque no cuestiona las razones por las cuales la Sala determinó que no se acreditó la responsabilidad administrativa imputada al presunto responsable. Como se ha destacado, en la resolución recurrida la Sala determinó que no se acreditó la falta grave en los términos en que se realizó la imputación en el informe de presunta responsabilidad. La Sala atendió al conflicto de leyes porque trascendía a la configuración de la falta administrativa, a grado tal que implicaba una violación a los principios de tipicidad y debido proceso. El conflicto estribó en que la conducta reprochada se realizó durante la vigencia de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, por lo cual se imputó el incumplimiento al artículo 11, fracción 19ª de dicha ley. Pero como la investigación inició cuando ya estaba vigente la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, se siguió el procedimiento establecido en esta. Incluso en el informe de presunta responsabilidad se calificó la conducta como falta grave en términos del artículo 57 de la ley actual, lo que dio lugar a que se continuara con el trámite correspondiente ante la Sala especializada. Sin embargo, la Sala apuntó que la postura adoptada en el informe de presunta responsabilidad afectaba el debido proceso e impedía la integración de la conducta infractora, puesto que se encuadró en tipos que por sus respectivas características son incompatibles entre sí. Luego, como en el informe de presunta responsabilidad se atribuyó al servidor público la falta administrativa consistente en el incumplimiento a la obligación establecida en el artículo 11, fracción 19ª de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, y se calificó como falta grave con sustento en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, la Sala concluyó que tal imputación resultaba incongruente y por ende violaba en perjuicio del servidor público el debido proceso, lo que impedía encuadrar las circunstancias fácticas en la descripción típica correcta. De esta manera, la Sala sostuvo que la imprecisión de la imputación realizada en el informe de presunta responsabilidad
impidió determinar si los hechos atribuidos al servidor público encuadraban en las normas jurídicas supuestamente infringidas. Así pues, como las disertaciones de la autoridad inconforme no combaten frontalmente las consideraciones anteriores, entonces son inoperantes. La autoridad también alega que tanto el artículo 11, fracción 19ª de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, como el numeral 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado establecen la misma falta. El planteamiento aludido es infundado, en primer lugar, porque no existe una norma jurídica que permita sustentar la falta en la ley abrogada y la gravedad en la ley vigente. Además, los supuestos previstos en los artículos 57, fracción 19ª de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios y el 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado son incompatibles entre sí. La primera diferencia sustancial que se advierte entre las faltas administrativas mencionadas radica en la gravedad, ya que la prevista en la ley abrogada por sí misma no tiene ese calificativo, pues ello depende de las circunstancias particulares del caso. En cambio, la prevista en la ley vigente es por sí misma grave. Por otro lado, para que se configure la falta descrita en la ley abrogada, es necesario que se demuestre la existencia de un acto o omisión que implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público. En tanto que para la actualización de la falta indicada en la ley vigente debe acreditarse que el servidor público ejerció atribuciones no conferidas o que se valió de las que tiene para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de la ley vigente o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público. Así pues, dadas las diferencias sustanciales entre las faltas administrativas establecidas en los artículos 11, fracción 19ª de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios y 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, la imputación de la falta administrativa y la calificación de gravedad que se realizó en el informe de presunta responsabilidad no debió sustentarse en ambos cuerpos normativos, máxime porque no existe el fundamento para ello. Finalmente, la autoridad alega que si la sala advirtió que carecía de competencia para conocer del asunto, infringió el interés superior del menor porque obstaculizó que la autoridad competente resolviera el fondo del asunto al no remitir con oportunidad el expediente. El planteamiento aludido es inoperante porque en la resolución recurrida la sala no sostuvo que carecía de competencia. Como ya se ha mencionado, la sala concluyó que en los términos en que se realizó la imputación al presunto responsable, impedía encuadrar debidamente la conducta porque se le atribuyó la comisión de la falta prevista en el artículo 11, fracción 19ª de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, y se calificó como grave con fundamento en el numeral 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado. Además, la sala sostuvo su competencia porque en el informe de presunta responsabilidad se calificó como falta grave en términos del artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado. Habida cuenta lo anterior, resultaría infructuoso el análisis del agravio que expone la autoridad al estar construido en una proposición inexacta, por ello se califica como inoperante. Entonces, ante la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la resolución dictada por la sala especializada. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre este proyecto? No existiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La resolución del recurso de apelación SEAG 4/21 PL
ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Continuando con el orden del día, señora secretaria, dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. En tal sentido, informo como primer asunto general que fueron remitidas para efecto de opinión jurídica las iniciativas de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los municipios de Guanajuato y a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, de reformas al artículo 99 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en la que se reforma el artículo 191 y se adicionan los artículos 191 bis, 191 bis 1, 191 bis 2 y 191 bis 3 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, y con proyecto de decreto por virtud de la cual se modifica la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. En ese sentido, fueron remitidas por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, de conformidad con los artículos 28, fracción primera, 25, fracción decimosexta de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 15, fracción cuarta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo ninguna observación, nos damos por enterados a los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva emisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Continúe, señora secretaria. Gracias, magistrado presidente. Como segundo asunto general, informo en seguimiento a la excitativa de justicia promovida dentro de los autos que integran el proceso administrativo 112 de 2021, suscrita por la parte actora, que el informe de la sala correspondiente fue rendido oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia la excitativa de mérito, al advertirse que la sentencia respectiva ha sido emitida. Lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo comentario, ¿alguno se declara sin materia la excitativa de justicia de mérito? Por favor, continúe, señora secretaria. Finalmente, informo que fue promovida una excitativa de justicia dentro de los autos que integran el proceso administrativo 1624 del 2020, promovida por el autorizado de la parte actora. Derivado de lo anterior, la promoción fue debidamente acordada y se encuentra en vías de notificación a las partes. Ello así en el sentido de solicitar a la sala correspondiente que rinda el informe sobre la materia de la misma. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo ningún comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 29 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, del día de su fecha, siendo las 10:59. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señora secretaria general de acuerdos.
Que tengan todos ustedes un excelente día. Igualmente, buen día para todos.